Muy bien, pues vamos a, si tenéis Biblias, venir conmigo a Números capítulo 20. Números capítulo 20. Y vamos a ver unas lecciones que vemos, y llamaría el título igual de este mensaje, Lecciones de la roca en el desierto. Igual conocéis, igual os suena del pasaje mismo, igual os suena de qué va esta historia, pero estamos aquí mirando el pueblo de Israel después de haber salido de Egipto y llegan a una situación difícil, a un tiempo difícil en sus vidas, y vamos a ver su reacción y ver si podemos aprender algunas lecciones de esto que nos puedan servir en nuestras vidas. Vamos a orar, pedir la ayuda del Señor en este mensaje, y luego entraremos en el pasaje mismo. Padre nuestro, ayúdanos ahora al ver este pasaje, aprender acerca del pueblo de Israel, pero aprender acerca de ti, que tú eres igual, aunque pasó hace miles de años esta historia. Bendícenos al mirar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, voy a leer los primeros 5 versículos. Números 20, 1 a 5. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y hasta ahí por ahora. El pueblo de Israel está murmurando, se está quejando de su situación, y de hecho traen algunas acusaciones bastante fuertes a Moisés y a los líderes del pueblo en aquel momento. Visteis en el versículo 3, menudas acusaciones traen. Dicen: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Y se está refiriendo a otra cosa que había sugerido hace poco. Muy buenas. Mi madre. Muy buenas. Dice versículo 4, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos nosotros y nuestras bestias? Y si solamente tuviéramos este pasaje, pues igual no nos daríamos cuenta, pero ya hemos visto varias ocasiones en que el pueblo de Israel se ha quejado de las circunstancias que han tenido. El pueblo de Israel salió de Egipto en Éxodo capítulo 12, tenemos la historia del Éxodo, de cuando ellos salieron de Egipto, y enseguida, o sea, casi lo primero que les pasó, llegaron al Mar Rojo. ¿Y qué era la reacción del pueblo? Cuando vieron el Mar Rojo y vieron el ejército de Egipto viniendo hacia ellos, ¿cómo reaccionaron? Pues se quejaron. En Éxodo 14, 11 y 12, ¿cómo fue la reacción del pueblo? Dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Os podéis imaginar esto? Ellos eran esclavos en Egipto, o sea, tenían una vida absolutamente terrible en Egipto. Era terrible, y muchos murieron ahí siendo esclavos. Al pueblo Dios les sacó con una mano poderosa, con un montón de milagros, los veremos en un momento, pero Dios les sacó de Egipto, y casi lo primero que hacen es quejarse y decir: nos habría sido mejor morir en Egipto que no traernos aquí. O sea, qué poca fe tienen justo después de ver los milagros de Dios. Voy a dar 2 ejemplos más, y luego resaltaremos un poco lo que habían visto de la mano de Dios. En Éxodo 16, justo después de abrir Dios el Mar Rojo y dejarles pasar, en Éxodo 16 están sin comida, y
versículo 3 dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, y que nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dios les libra de los egipcios, les ayuda a pasar por el Mar Rojo, y enseguida se quejan de que no tienen comida. Dios les da comida y enseguida se quejan de otra cosa. En Números 14 también, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Estos son 3 ejemplos diferentes de la reacción del pueblo ante una dificultad, ante un tiempo difícil. ¿Os podéis imaginar esto? Vamos a pensar un poco en lo que habían visto ya este mismo pueblo, estas mismas personas, lo que habían visto de la mano de Dios. Ellos habían presenciado físicamente algunos de los milagros más grandes de toda la historia de la Biblia. O sea, en la Biblia hay algunas épocas especialmente cuando hay milagros, pero en Éxodo de capítulos 7 a 12 son algunos de los momentos más espectaculares donde hay más milagros en toda la Biblia. Ellos habían visto primeramente las 10 plagas, resaltando cada uno de ellos, conversión de agua en sangre, invasión de ranas, piojos, mosquitos, pulgas, las moscas, peste de ganado, úlceras, lluvia de fuego y granizo, langostas, saltamontes, tinieblas, luego muerte de los primogénitos en Egipto. O sea, ellos habían pasado por todo eso físicamente, lo habían visto con sus ojos, habían sentido estos grandes eventos de Dios. No había una explicación humana para estos eventos. Eso reconocían, tenían que reconocer que era la obra de Dios. Incluso Faraón y los egipcios reconocieron que esto era algo supernatural. Eso era algo de parte de Dios. Luego, como vimos, Dios abrió el Mar Rojo. Éxodo 14. Un milagro absolutamente increíble. No sé cuántos habéis visto alguna película de los 10 mandamientos donde muestra, pues con ayuda de la tecnología y de los CGI, lo que sea, muestra cómo podría haber sido abrir el Mar Rojo. Pero imagínate estar ahí en persona y verlo tú mismo con tus ojos. Tendría que haber sido absolutamente increíble. Luego Dios mandó maná y cada día podían comer físicamente de este alimento que Dios les había dado. O sea, eso tenían que reconocer la mano de Dios. Y último ejemplo, veremos un ejemplo más y luego con esto entraremos a la primera lección de este pasaje. En Éxodo 17, también justo después de salir de Egipto, después de pasar por el Mar Rojo, después de ver morir a los egipcios, al ejército de Egipto, y luego después de que Dios les proveó maná, llegamos al capítulo 17, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. Esto os suena común, ¿verdad? Otra vez se quejaron contra Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hicisteis subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 5, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allá sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella agua, y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, Dios les dio agua de una roca,
Y no era agua para 2 o 3 personas que podrían decir, pues igual había un poco de agua ahí, igual no era milagro, no, dio agua para todo el pueblo que había salido de Egipto. Todos bebieron este agua, se saciaron y Dios les ayudó en esa situación difícil. Pero esto es el mismo pueblo que vemos ahora en Números, que pasan, se enfrentan a la mismísima situación. O sea, es lo mismo. Ellos deberían haber sabido, ellos deberían saber que Dios puede darles perfectamente agua, maná, lo que sea, protección de los enemigos y lo que sea. Y la primera lección que vemos, y vamos ahora a volver a nuestro pasaje en Números 21, la primera lección que vemos de este pasaje es la importancia de tener memoria o tener buena memoria espiritual. Recordar las bendiciones que Dios ya te ha dado, porque cuando en el futuro tengamos dificultades, tengamos problemas, pues ya tenemos recuerdo, ya tenemos memorias de lo que Dios ya nos ha dado. Y podemos pensar, el pueblo de Israel, ¿cómo es que no se acordaban de lo que Dios ya les había hecho? Pero el pueblo de Israel, esta historia era una historia verídica, o sea, esto es lo que pasó, pero nos sirve de un ejemplo tremendo de nuestra vida espiritual. La historia de Dios salvando a Israel, sacándoles de Egipto, se usa muchas veces, incluso en la Biblia, como una ilustración de la salvación espiritual. Dios les sacó de Egipto, les sacó con mano fuerte, con muchos milagros. De igual manera, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros conocemos a Dios, Dios nos ha salvado. Y justo al principio de su historia, justo al principio cuando Dios les sacó, Él hizo algunos milagros increíbles, como ya hemos visto, milagros que ellos no podían negar. Les mostró muy claramente su poder. Y yo creo que muchas veces pasa lo mismo con nosotros en nuestra vida espiritual. Al principio de nuestra vida espiritual, igual Dios nos da muy claramente algunas muestras de su poder, algunas contestaciones a oración. No sé si vosotros reconocéis eso en vuestra vida personal, pero Dios nos da algunas memorias, podríamos decir, Dios nos da algunas contestaciones para que luego, cuando estemos en situaciones difíciles, tengamos algo en la memoria para mirar atrás y recordar lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Y cuánto nos ayuda en nuestra vida espiritual si solo tenemos buena memoria espiritual. No hay tantos pasajes, no vamos a ir ahora para no usar más tiempo, pero ¿cuántos pasajes hay que nos hablan de recordar las bendiciones de Dios? Recordar las promesas de Dios, recordar lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. De hecho, ponte en un ordenador o en una concordancia y busca esas cosas, recordar o las promesas de Dios, y verás una lista casi sin fin de Dios animándonos a través de su palabra de recordar lo que ya ha hecho en nuestras vidas, porque eso nos va a ayudar cuando nos enfrentamos a otra situación a decir, no es problema, mi Dios es fuerte, mi Dios ya ha hecho esto en mi vida, ya me ha provisto esto cuando necesitaba, ya ha contestado mi oración en este momento y yo tengo la confianza de saber que lo va a hacer otra vez. Tener buena memoria espiritual. Dios ya ha respondido tus oraciones en el pasado. ¿Te ha faltado alguna vez? Pues por supuesto que no. Así que recuerda eso cuando estés en tiempo difícil. Vamos a seguir con la historia. Versículo 6 ahora. Aquí, el versículo 5. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, etc. Ni aún de agua para beber. Y ahora versículo 6. Y vamos a seguir. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma tu vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo,
oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y si terminase la historia ahí, pues igual pensaríamos que todo ha ido perfectamente bien, que no ha habido problema. Pero si te has fijado claramente en el pasaje, ¿qué era lo que Dios le mandó a Moisés hacer? Le dijo que tenía que hablar a la peña. ¿Y qué es lo que hizo Moisés en el versículo 11? Golpeó la peña con su vara. Eso es completamente distinto a lo que Dios le había mandado hacer. Y antes de entrar en la lección, o la segunda lección que vemos en la piedra, vemos de esta piedra, yo creo que algo de lo más fascinante de esta historia lo vemos ahí en el versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Lo que para mí es algo fascinante es que funcionó. O sea, lo que Moisés hizo funcionó de alguna manera. O sea, Dios les dio agua aunque Moisés no le había obedecido, ¿verdad? Y no termina ahí la historia. No es que Dios estaba, no importa cómo lo hagas, voy a dar agua de todas formas, así que como digas tú. No, mira el versículo 12. Aquí vemos que para Dios esto era algo muy serio, y más adelante también en el futuro veremos que tuvo un resultado bastante fuerte para Moisés. Pero dijo Jehová a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, Dios proveyó en esta situación, Dios dio agua porque Él es misericordioso, pero Moisés no obedeció el mandato de Dios. Él no obedeció lo que Dios le había mandado, y Dios cumplió su propósito. Él les dio agua, les sacó de esta situación, pero Él reconoció que Moisés no había hecho lo correcto y que Moisés no había obedecido completamente. Y la segunda lección que vemos de este pasaje, la primera, ¿cuál era? La primera, tener buena memoria espiritual, recordar lo que Dios ya ha hecho en tu vida, la importancia de recordar. El segundo es la importancia de obedecer completamente. Y un ejemplo que yo creo que podemos usar es en el ámbito de deporte. ¿Cuál es la meta de nuestra vida espiritual, de nuestra vida ante el Señor? No es sin más una meta en concreta. O sea, para Moisés no era suficiente llegar a la meta y coger el resultado correcto, en este caso dar agua a la congregación. No era sin más la meta, era cómo llegar a esa meta. Y en un deporte, por ejemplo, corriendo en un maratón o algo así, ¿qué es la meta? Pasar por la meta, ¿verdad? O sea, llegar hasta el final y tal. Pero ¿importa cómo llegues ahí o de qué manera? Pues por supuesto que sí. No tiene nada de mérito, no tiene nada de ayuda si llegas a la meta si has ido en coche. Imagínate que un corredor, un maratón, que son 42 kilómetros, ¿verdad? Imagínate que un corredor sale a toda mecha, pero después de 5 kilómetros se cansa y llama a un Uber. Va en Uber hasta el kilómetro, 39 o así, luego sale, empieza a correr 3 kilómetros más y llega a la meta, el primero, fíjate. ¿Eso es un logro? ¿Le darían el trofeo de oro? No. Si no se dieran cuenta, igual dirían, pues qué rápido ha llegado, pero seguro que hay cámaras y esto y aquello, y enseguida alguien podría, no, este cogió, mira, aquí hay un vídeo de este entrando en el Uber, y eso no vale. En un maratón la meta no es simplemente llegar al fin, al kilómetro 42. No, es llegar de la forma correcta. Y todos los deportes tienen reglas, ¿verdad? En fútbol, la meta no es simplemente poder meter el balón por el gol, ¿verdad? No, hay reglas. Tienes que hacerlo con los pies y no con la mano. Tienes que
etcétera, etcétera. Hay muchas normas que tienes que seguir o muchas reglas. No puedes tener a 20 personas en tu equipo a la misma... No, son solo 11, etcétera. Hay maneras en que reglas que tienes que vivir para llegar correctamente a la meta. Y aquí yo creo que Moisés pensó que si pudiera llegar a la meta de su manera, estaría bien. No tenía que obedecer completamente, no tenía que seguir exactamente lo que decía Dios. Era un mundo abierto. Hay ciertos videojuegos, por ejemplo, en que tú puedes hacer lo que quieras. Puedes ir por ahí y hacer esto, o puedes hacer lo que... Es todo abierto. Igual Moisés pensaba, yo creo que tengo la vida abierta, yo puedo hacer lo que quiera con que tenga el resultado más o menos igual. No, Dios quiere que llegamos a la meta de la forma correcta. Y aunque Dios dio el resultado correcto, no estaba contento con romper las reglas para llegar de la forma que quería. Hay muchísimos pasajes que comparan nuestra vida a una carrera espiritual, y por eso usé ese ejemplo de un maratón. Nuestra vida es una carrera y importa mucho cómo corremos. Algunos pasajes, 1 Corintios 9, 24, Gálatas 2, 2, Gálatas 5, 7, Filipenses 2, 16, Hebreos 12, 1 a 2, etc. Hay muchos más que podríamos ver, pero Dios compara nuestras vidas a una carrera y es muy importante cómo corremos. Vamos a terminar con un pasaje en 1 Samuel 15, donde vemos esto ilustrado perfectamente, esta enseñanza. 1 Samuel 15, versículo... Bueno, empezando el capítulo, igual reconocéis igual del pasaje. Saúl, el rey Saúl, tenía que esperar y... versículo 20. 20. Samuel le había dado unas instrucciones específicas al rey Saúl, ¿verdad? Le había dicho, pues, no podían coger del botín para sí mismo de esta lucha que habían tenido y tal. Y mira lo que dice versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, primicias del anátema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y mira la respuesta de Samuel, y este es unos versículos claves, unos versículos tremendos que muestran la importancia de obedecer completamente lo que Dios nos manda. Y Samuel dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinancia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vemos la importancia que Dios pone en obedecer completamente la palabra de Dios. Y Saúl igual decía: va a estar bien, aunque no obedezca bien, aunque me equivoque en algunas cosas. Si tengo el resultado correcto y ofrezco estas cosas en sacrificio a Jehová, estará bien. No, Samuel muestra que es importantísimo cómo llegamos a la meta. No es simplemente llegar, es vivir correctamente hasta llegar a la meta. Y estas dos lecciones, primero, debemos recordar lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, y segundo, deberíamos obedecer completamente. Es muy importante para nuestra vida espiritual, para lo que vemos. Y en este pasaje yo creo que volvemos a Números 21. Y aunque todo terminó más o menos bien, más adelante vemos que Dios le desechó a Moisés y no le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida por resultado de su desobediencia.
Números 21, perdón. 12, me he equivocado, sí. Números 12. Espera, 21, no 12. 22. Números 20. 22. Lo apunté mal. Números 20. Eso es. Y versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que yo os he dado. Y vemos que para Moisés, yo creo que para Moisés una de las cosas que más le habría gustado sería ver al pueblo entrar en la tierra prometida. Era lo que había pasado tantos años de su vida esperando, mirando a esa meta. Pero Dios no le dejó esa gran bendición porque él no obedeció completamente. Y en el versículo vemos que también tiene que ver con no creer a Dios, no creer su palabra. Dice, por tanto, no creísteis en mí. Tenemos que creerle a Dios que su manera es lo mejor, que la manera en que Él nos dice hacer nuestras vidas es lo mejor. Es tan fácil pensar, la Biblia es estricta, la Biblia nos dice tenemos tantas normas, tantas reglas, voy a disfrutar de la vida mucho más si lo hago por mi cuenta y luego pues al final ya me arreglaré con Dios. No, tenemos que creer en Dios y creer que su manera es lo mejor y primeramente recordar las bendiciones que Él ya nos ha dado y obedecer completamente lo que Dios nos manda a través de su palabra. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude con esta enseñanza y espero que cada uno de nosotros recuerde de esta historia del pueblo de Israel, que recuerde las promesas de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias por este pasaje que vemos un tremendo ejemplo de la importancia de obedecerte completamente, la importancia de recordar lo que has hecho y luego de seguirte perfectamente. Señor, ayúdanos a seguirte y a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.